este lugar. No buscamos la gloria de nadie, buscamos glorificar el nombre de Dios. Por eso dice la Escritura, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre, da gloria, porque Él la merece, es merecedor de toda honra y de toda gloria. Nosotros, hermanos, somos la iglesia del Señor, una iglesia que Él ganó con su bendita sangre, una iglesia que por esa gracia que acabamos de cantar, esa gracia inefable, nos fue dada, y por eso tenemos la salvación, pues es por gracia. Sin embargo, somos una iglesia imperfecta, una iglesia que adolece de muchas cosas, en donde por eso nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para que Él, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, vaya moldeando nuestras vidas poco a poco y ser más semejantes al Señor. Nadie puede decir lo contrario, hermanos, de que ya somos el top de la madurez espiritual. Nadie. Al contrario, debemos de mirar en retrospectiva nuestras vidas y decir, Señor, aquí me falta. Aquí necesito tu ayuda. Por eso es de que nos reunimos cada miércoles, cada domingo, cada que hay oportunidad para estrechar nuestras manos en señal de compañerismo y juntos buscar la mutua edificación. De eso se trata nuestras reuniones, hermanos. No de medirnos en quién es más maduro y quién conoce más de la Biblia. Eso no es el propósito de reunirnos. Es tener un corazón dispuesto para recibir la exhortación de parte de Dios. Y decir, bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, gracias al Señor porque nos reunimos como iglesia. Amén. Quisiera invitarles para buscar en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 17. Primera de Juan 5, 17. Va a ser nuestro versículo central, o bien versículo que vamos a compartir de memoria, tratar de memorizarlo, pues. Este versículo nos da la antesala del tema que se va a desarrollar en estos momentos. El tema es, ¿por qué es necesaria la unidad en la iglesia? ¿Por qué es necesaria la unidad en la iglesia? El tema, un tema. Y el título es el barco de la unidad. El barco de la unidad. Entonces, hermanos, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, ese es nuestro verso a memorizar y a tratar de entenderlo en lo más que podamos. Este versículo, desde luego, Juan, sabemos un poquito por parte de la escritura del trasfondo de este varón de Dios, un hombre que siguió los pasos de Jesús, que se sometió a la voluntad del Señor, que junto con sus hermanos, ¿sí?, con su hermano Jacobo, eran apodados los hijos del trueno o los Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Eran aquellos hombres que una vez que creyeron en Jesús, decidieron seguir a Jesús, pudieron ver de primera mano cómo se comportaba el maestro delante de ellos. Y el maestro, por excelencia Jesús, llegó a transformar sus vidas, no solamente de ellos dos, sino de a los que él llamó, excepto Judas. Y estos hombres, después de que eran esos diamantes en bruto, vamos a llamarlo así de esa manera, pero cuando se pusieron ellos en las manos del Señor, los fue puliendo poco a poco. Ya no era el Boanerge, ahora era el apóstol al cual amaba Jesús. Muy diferente. Pedro también. Ese Pedro intemperante que después lo vemos predicando en el Areópago, ganando no él, sino Cristo a muchas personas. Ese Pedro que ahora con sus expresiones hablaba de una manera más amorosa. El mismo Juan, hijitos míos,
¿Qué expresión? Eso nos habla de alguien que ha sido pulido en el Señor. Y no solamente eso, él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor, lo mismo que los demás. La Biblia dice que Juan fue desterrado a una isla llamada Patmos y ahí todavía Dios tenía planes para él, revelándole aquel evento en el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, hermanos, en las manos de Cristo, vean lo que Él puede hacer. Y si Dios lo hizo en ellos, ¿por qué no lo puede hacer en nosotros? Claro que lo puede hacer, pero se necesita algo. Si primero hay la voluntad dispuesta, le será acepto, hablando de los sacrificios, pero es lo que Dios requiere, un corazón contrito y un corazón humillado. Entonces, Él es el que escribe esta carta, Juan. ¿Se acuerdan en una ocasión que él y su hermano le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que oremos y descienda fuego del cielo y los queme? Todavía estaban en proceso, hermanos. Y el Señor les dice, hey, ¿no sabéis de qué espíritu sois? No es así. Bueno, el versículo es Primera de Juan 5:7. ¿Lo tienen, por favor? Dice el versículo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Si les parece bien, hermanos, ya que estamos en una escuela dominical tratando de aprender, vamos a repetirlo un par de veces y después intentamos decirlo de memoria. Unidos, Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este versículo, hermanos, no viene en las Biblias que utilizan los llamados testigos de Jehová. No lo van a encontrar, por la razón de que no creen en la Trinidad. La Biblia no habla de la palabra como tal, no la van a encontrar, Trinidad, no la van a encontrar, pero está implícita. Desde el libro de Génesis lo podemos ver, cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ya más claro nos da aquí este versículo, hablándonos de la Trinidad. Y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. En el tercer cielo, por supuesto, porque es ahí donde Dios tiene su trono. El Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo. En Juan capítulo 1 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el versículo que vamos a tratar de memorizar. Apela al tema. ¿Se acuerdan del tema? ¿Cuál era? ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué es necesaria la unidad en la iglesia? Y el título es El barco de la unidad. El barco, dije, bueno, vamos a poner un título, ¿verdad? Que capte la atención. Un barco, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de subirse a un barco. Bueno, la hermana se subió a un barcote. A lo mejor yo digo un barquito. Una lancha ya mínimo. Una lancha, o aunque sea de esos que estaban en el Parque España, de esos. Pero una lancha, bueno, una lancha, un barquito, ¿verdad? Es interesante. Desconozco muchas cosas de navegación, desconozco muchas cosas de la gente que sabe navegar, que sabe remar, entre otras cosas, pero entiendo también algunas de ellas, ¿sí? Pero sé que en un barco tienen que remar parejo. Si hablamos de una barca, tienen que tener coordinación, tienen que tener un objetivo.
Se valían anteriormente del sol para establecer una ruta. Algunos ya más adelante la brújula. Pero los que sabían de eso tal vez no la necesitaban porque podían orientarse fácilmente. Pero en el barco implica que exista una unidad para que podamos llegar al destino final. Sin embargo, corre el riesgo de que algunos se bajen del barco. Pero esos que se bajan del barco estarán a expensas de los peligros que hay en el mar. Entonces, el barco de la unidad. Y el versículo que acabamos de leer nos habla precisamente de unidad, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y nos dice quiénes son. ¿Sí? Hermanos, creemos en un Dios Padre. Amén. Creemos en un Dios Hijo y creemos en un Dios Espíritu Santo. Porque estos 3 son perfectos en unidad. Tienen los mismos atributos naturales y morales. Por eso es que cuando veamos en las Escrituras, cuando nos habla de Cristo y de su deidad, hermanos, créanlo porque Cristo es Dios, ya que tiene todos los atributos. Él es omnipotente, ¿lo creen? Todo lo puede. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen cuando el Señor en la tempestad le dijo al mar y al viento, calla, enmudece? Y se sorprendían. ¿Quién es este? Es Dios, hermanos. Cristo es Dios. ¿Es omnisciente? Todo lo sabe. Todo lo sabe. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones cuando aquella ocasión le murmuraban entre ellos, vean, entre ellos mismos? ¿Sí? No lo expresaban. Cuando el Señor sanó a aquel joven paralítico, ¿se acuerdan? Cuando le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente murmurando. Y aunque no lo expresaban, el Señor sabía lo que había en su corazón. Lo sabía porque Él es omnisciente. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle a este muchacho? Tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al muchacho, levántate, toma tu lecho y vete. Hermanos, Cristo es Dios, todo lo sabe. ¿Y saben? Valga la expresión, tu corazón y mi corazón, Él ahorita sabe lo que hay en Él. Lo sabe a la perfección, por eso es Dios. Y el Espíritu Santo también es Dios. ¿Por qué? Los mismos atributos son. Hermanos, así es de que este versículo creo que es el parteaguas para que entendamos que tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, pero en estos 3, dice, son uno solo. Ahora sí, ¿quién lo puede decir de memoria? De mi lado derecho. Divídanlo así. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Primera parte. Y luego el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Segunda parte. Y estos 3 son uno. En 3 partes, hermano. A ver, ¿quién lo sabe? Hermano Víctor y hermana Roble enseguida. El Padre. Muy bien. 5, 7. Muy bien, hermano. Ahora sí, hermana Roble. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Sí, así es. ¿Y estos? Y estos 3 son uno. Amén. Exacto. ¿Alguien más de mi lado derecho? Hermano José Ávila. Porque 3 son los que dan testimonio En el cielo. el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. ¿Y estos? Y estos 3 son Muy bien, son uno. Exacto. ¿Alguien más, hermanos? No se queden con las ganas de participar. Esto rompe el hielo, rompe a veces ese hermetismo que hay
Es más, hermanos, nos ubica de alguna manera, dejamos a un lado esas cosas que nos están aquejando ahorita, esos compromisos, esos problemas. O sea, esta parte es interesante. ¿Alguien más? Atrás, Daniel. Mano, Daniel. Muy bien, hermanos. Creo que van excelente de mi lado derecho. ¿Alguien más de mi lado derecho? Primera de Juan 5:7. Y estos, ¿Por qué tres? porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Santo. Ay, Espíritu Santo. Y estos tres son los. Amén. Exacto. Bien, creo que ya la mayoría, pero no se queden con las ganas. Inténtenlo y ahí alguien le va a ayudar, le va a dar un puchecito. El verbo. ¿Y estos tres? Muy bien, hermana. Gracias al Señor. De mi lado izquierdo creo que ya están listos para decirlo. Adelante. Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Perfecto. Adelante. ¿Quién más? Primera de Juan 5:7. Porque estos tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ok, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Muy bien. Levantó la hermana Diana, hermano Efraín y hermana Diana. Bueno, ya estaba levantadito, hermano, de una vez. Sí. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Son uno. Primero Juan 5, 7, excelente. Ahora sí, hermana. Primera de Juan 5:7. ¿Por qué tres? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén, amén. Gracias, hermanos. No sé si alguien más tenga la intención de... Allá atrás, hermano Felipe. Amén. Amén, gracias al Señor. Hermanos, triple bendición. Yo puedo hablar con el Padre, amén. Puedo hablar con el Hijo y puedo hablar con el Espíritu Santo. Y Cristo dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Vean la perfecta unidad, nadie se contradice. Y tenemos esa triple bendición de hablar cara a cara. Cuando Cristo, cuando ofrece su propia vida por nuestros pecados en la cruz del Calvario, en ese momento el velo del templo se rasgó, hermanos, de arriba abajo, ¿sí? En donde esa pared intermedia que había ya no más. Ahora tenemos un libre acceso al trono de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Antes el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año y ofrecer expiación por los pecados del pueblo. Pero ahora en Cristo Jesús, Él es nuestro sumo sacerdote y ahora podemos cara a cara, por así decirlo, hablar directamente con nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Hermanos, qué bendición tenemos en donde de dos pueblos hizo un solo pueblo. Amén. Esa es una bendición. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Sí, hermana. Claro, creo que la pauta es eso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que podamos orar, hermanos, tomemos en cuenta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo dijo? Todo lo que pidieres al Padre en mí, por eso lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es de que, gracias a Dios porque tenemos esa amplia cobertura, un Dios trino, un Dios todopoderoso. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para que se estiren un poquito y descansen. Y el hermano Rogelio nos va a dirigir el texto. Usted dice, hermano Rogelio.
Todos juntos. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Pueden sentarse. Gracias. El que dirige es el que da la instrucción, ¿eh? Ahí nos dice, listos, o todos juntos, como sea. Vamos a ver en la carta a los Efesios este tema. ¿Por qué es necesaria la unidad en la iglesia? Esta es una pregunta para llamar la atención. ¿Por qué es necesario? Es necesaria, la unidad en la iglesia. ¿Alguien que me pueda dar una respuesta de mi lado derecho? Una nomás, una respuesta y una respuesta de mi lado izquierdo. Nada más una. Sé que hay muchas respuestas. ¿Mande? ¿Por qué es necesaria la unidad en la iglesia? Por la edificación, para edificarnos. ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues la edificación. Imaginen ustedes si yo estoy construyendo una barda. Para empezar, no sé mucho de levantar una barda, pero supongamos que sé algo. Y le digo al hermano Rogelio que me prepare la mezcla. Y él la prepara como atole y yo voy a pegar los bloques. La pregunta es, ¿podemos avanzar en la barda que queremos levantar? No. Y si le digo, hermano, no sé, no me la dé tan aguada la mezcla, y él no entiende, pues no vamos a hacer absolutamente nada. Y si se llega a hacer algo, cualquier empujoncito va a derribar esa pared, esa barda, ¿verdad? Entonces la iglesia, hermanos, necesita esa edificación y por eso es necesaria la unidad. Ahora sí, de mi lado derecho, ¿por qué es necesaria la unidad en la iglesia? ¿Para qué? Perdón, estimularnos al amor y a las buenas obras. Es una buena respuesta porque es sustento bíblico, pero tiene un trasfondo para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuál sería ese trasfondo? O sea, ok, lo dice la Biblia, pero ¿cómo vamos a decirlo? ¿Cómo puedo estimular a mi hermano o a mi hermana al amor y a las buenas obras? ¿Sí se entiende lo que es la palabra estimular? ¿Qué quiere decir estimular, hermanos? Animar, ¿qué más? Porque puede ser varias referentes. ¿Sí? Hasta clínicamente se puede manejar. Cuando su servidor pasó por un accidente, tenía que estimular mi pierna de alguna manera a través de luz infrarroja, a través de ciertos movimientos, etcétera, etcétera. Tenía que estimular mi pierna para que pudiera funcionar. Sí, para que hubiera circulación, había que estimularla, moverla, aunque no quisiera, aunque me doliera, hermana Juanita, aunque le duela la rodilla, pero tienen que estimularla, le decía el doctor, tienes que mover la rodilla, tienen que hacerlo, tienes que estimular un poquito ahí, tienes que puchar. Y a veces así se tiene en la iglesia que hacer para guardar la unidad, porque hay que estimularnos al amor y a las buenas obras, hermanos. ¿Por qué las buenas obras? Porque una vez en Cristo es importante que practiquemos las buenas obras. Ojo, las buenas obras no son para salvación. La salvación es por gracia. Pero una vez en Cristo, el cristiano debe de distinguirse por las buenas obras. Lo contrario, ¿qué sería? Malas obras, hermanos. Y las malas obras no nos llevan a una unidad. ¿Ok? Esas respuestas, ténganlas ahí, son muy importantes. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, es un pasaje que yo le puedo llamar el pasaje que nos habla de la unidad. La iglesia, en primer lugar, la iglesia, hermanos, fue ganada con la sangre preciosa de Jesucristo. Ese cordero sin mancha que fue inmolado. Él la ganó, Él la compró.
y no busquen el pasaje, pero en Mateo 16, 18, Él la estableció, Él la fundó sobre la base de Él mismo. Él es la piedra angular que fue desechada una vez por los edificadores, pero Él es la roca firme. Él es quien fundó la iglesia suya. ¿Se acuerdan? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Número 1, es la iglesia de Él, porque Él la ganó, Él la compró con su bendita sangre. Y de entrada eso debería de quedarnos muy claro. No es mi iglesia. Algunos dicen mi iglesia, algunos pastores dicen mi iglesia, mi esto. Y está bien. Saben que en las expresiones se pueden darse cuenta de muchas cosas. Y yo me he dado cuenta que algunos cuando hablan de mi iglesia lo hablan con una autoridad equivocada. Como si ellos fueran los que se tienen que distinguir en medio de todos. Yo los he escuchado. Pero también he escuchado a hermanos que mi iglesia, pero en un contexto muy diferente, diciendo, pertenezco a esta iglesia. Tengo el compromiso de liderar esta iglesia, la responsabilidad de alimentar esta iglesia, de pastorear esta iglesia. Y por eso dicen mi iglesia. Es como ustedes. Cuando les preguntan, ¿de qué iglesia eres? Mi iglesia. ¿Sí lo dicen así, hermanos? ¿Sí? Mi iglesia es la iglesia de la Luis Mora, algunos dicen, por la colonia. O Jesús es el camino. ¿Sí? ¿Te da gusto expresar eso, hermano? Ojalá que sea de esa forma, ¿no? Porque la iglesia del Señor es precisamente su iglesia. Y acuérdense, los que han pasado por el discipulado, las 4 metas, ¿quién me las dice? Ya que estamos ahí. El discipulado de las 16 lecciones. A ver, hermanos. El discipulado. Establecer al discípulo, número 1, en la palabra de Dios. Amén. Establecer es fundarlo, arraigarlo, que se mantenga ahí en la palabra viva y eficaz. Y esto le va a proveer al alumno algo muy importante. ¿Qué es, hermano Rogelio? Según el método de las 16 lecciones. Una. ¿Qué más? Seguridad, crecimiento, pero hay algo que le va a proveer conocimiento, va a conocer de la palabra de Dios. ¿Sí? Cuidado, el conocimiento envanece, el amor edifica. Es importante conocer la palabra de Dios para mi desarrollo espiritual, no para contender sobre cuestiones necias, ni decir yo sé más que tú. No se trata de eso, eso nos va a hacer cabezones. Es decir, figuradamente hablando, mucha sabiduría. Pero lo que edifica es el amor, hermanos. Cuando dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente. Si la Biblia te dice, perdona a tu hermano, ¿dónde está la sabiduría, hermanos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Por qué le piensa? Tienes que perdonar. Ama a tu hermano. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer. Entonces, es interesante, hermano, repasar un poquito. Segunda meta. Establecer al discípulo, le produce conocimiento. Establecer al discípulo, exacto, en el compañerismo, hermanos, compañerismo, comunión. Primero debe haber una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y luego tener comunión los unos con los otros. Porque, ¿cómo decís que amas a Dios que no lo has visto? Y a tu hermano a quien ves. No se puede, hermanos. Compañerismo. Y en ese tema de discipulado hay que establecernos en el compañerismo, unos con otros, hermanos. ¿El compañerismo es importante o no? Sí, hermanos. Por eso estamos ahí invitándoles, hermanos, vayan al compañerismo. Sí, hermanos,
Hay veces que en las iglesias anfitrionas hay muchos problemas. ¿Sabes qué? No cantamos mal las rancheras nosotros. Permite usar esa expresión. Esas iglesias están batallando igual que nosotros. Pero el compañerismo sigue siendo importante. El hermano Eduardo Alejandre, padre, recuerdo, lo conocí poco, lo conocí de vista, pero sus obras siguen hablando, dice la Biblia. Y una de las cosas que él decía era que quería que la iglesia, el Divino Salvador, fueran como la camioneta que él tenía ahí, una camioneta que no servía la reversa. Era todo para adelante, todo para adelante. Y les decía, órale hermanos, vamos al compañerismo, vamos al compañerismo. Y eso se queda, hermanos. Es muy bonito el compañerismo entre aquí nosotros, hermanos. ¿Es bonito el compañerismo, sí o no? Vayan más allá de un saludo fraterno, de decir Dios te bendiga. Convivan unos con otros. El compañerismo es importante porque salen a relucir temperamentos. Y ahí está lo bueno. No nomás me veas a los ojos, Dios te bendiga, mi hermano. Qué bien, qué bien. Pero cuando ya estamos en acción de convivir los unos con los otros, verdad, qué interesante es meterlos ahí en el cuartito de Walde y a todos ahí amontonados, pies con pies, y los que no se echan talco ya se imaginan. Pero aún así tienes que aguantarte, ¿sí o no? Llevarlos a unas escuelitas de vacaciones fuera de la ciudad y convivir una semana enterita y darnos cuenta cómo somos en realidad muchas veces. Es bonito, ¿eh? Yo lo veo bonito. Porque si no hay esos eventos equilibrados, pues no tiene sabor el caldo. ¿Mande? Durmiendo en el suelo y en petate. A mí siempre en la Huasteca Potosina, exacto. Es parte de, hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. ¿En su casa no tienen problemas? ¿A poco en su casa, hermano, esposo, Dios te bendiga, y ya leíste la Biblia, y ¿a poco sí es cierto? ¿Sí? O sea, digo, qué bueno, ¿no? En donde todo sea color de rosa. Oye, ¿sabes qué? La televisión nomás puros canales cristianos, puras predicaciones. La estación de radio, pura estación cristiana, ¿sí? Todo cristiano. ¿Sí es cierto, hermanos? ¿No? ¿Por qué no, hermanos? ¿No? ¿Acaso no es merecedor de una exhortación esto? En algunos casos se ponen hasta a estudiar las matemáticas cristianas. Hay matemáticas cristianas, ¿eh? Tengamos cuidado, hermanos. Siempre tomemos en cuenta el equilibrio. Ni muy allá, ni muy acá. Sí, hermanos, no se trata de espiritualizar todas las cosas, pero tampoco se trata de vivir desmedidamente. El que nos va a ubicar siempre va a ser Cristo y su palabra y su Espíritu Santo. Pero por supuesto que hay problemas en las casas. El hogar, aunque vamos dentro del tema, debe de ser un oasis para cada uno de nosotros. Amén. Un oasis. El hogar debería de ser un oasis. ¿Y qué creen? La iglesia del Señor también. Bien. En Efesios capítulo 4 dice la Escritura, ¿están ahí por favor? Léenle lectura, hermanas y hermanos, si son tan amables, hasta el versículo 8, por favor. Toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un
Hasta ahí está bien. En estos capítulos, en este capítulo, perdón, y estos versículos que acaban de leer, el apóstol Pablo es el que está haciendo énfasis en lo importante que es la unidad en la iglesia, porque él pudo establecer diferentes iglesias y desde luego esto tiene que ver con la iglesia, los hermanos que están en Éfeso, y la exhortación, no los regaños, la exhortación, el animarte, el animarnos a hacer lo bíblico. Equivocadamente podemos decir que una exhortación son regaños, no es de esa forma, es animarnos mutuamente, aunque no nos guste la exhortación, porque luego sucede que no nos gusta la exhortación. ¿A quién le gusta que le digan, no está bien lo que haces? Levanta la mano si te gusta esta palabra. Sí le gusta, hermano, que le digan. La hermana Carmen le dice constantemente, ¿verdad? No está bien lo que haces. ¿Te gusta que te digan eso? ¿A quién le gusta? Que se acerquen y que te digan, hey, no está bien lo que haces. ¿Sí les agrada esa expresión? Pues esa expresión se la dijo Jetro a Moisés, ¿sí? Y le dijo, no está bien lo que estás haciendo, en cómo estás absorbiendo una responsabilidad tan grande y vas a desfallecer tú y todo este pueblo, y no está bien. Pero ¿qué hizo Moisés? No fue orgulloso. Si se molestó, no lo dice la Biblia, pero dijo, sí, tiene razón, no está bien lo que estoy haciendo. Y empezó a delegar responsabilidades en el ministerio. Hermanos, ¿te gusta que te digan, esto no debe ser así? ¿A quién le gusta que le digan, esto no debe ser así? Pues el apóstol Santiago lo dice, hermanos míos, por una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. De una misma boca no puede salir bendición y maldición. Y dice, hermanos míos, esto no debe ser así. De tal manera, hermanos, que una exhortación siempre te va a motivar a hacer lo correcto delante de Dios. No son regaños, ¿sí? No son regaños. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo, exhortándoles en amor, diciéndoles, yo preso en el Señor, porque era un preso en el sentido espiritual, porque ahora él le pertenecía 100% al Señor. Él pudo expresar esos versículos que siempre nos han golpeado de una manera positiva. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sí fue arrebatado hasta el tercer cielo y escuchó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Tuvo una probadita de lo que es la eternidad con Cristo, hermanos. Por eso su forma de ver de las cosas, de actuar, de dirigirse, y le dice, preso, le ruego, hermano, le suplico, ¿sí? Casi llorando, les ruego que andéis, que caminen dignamente, con la vocación con que fueron llamados. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Díganme ustedes si no debemos andar dignamente como un hijo de Dios. Con la frente en alto, hermanos, porque soy el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Créetela, porque así dice la Biblia. Amén. Sí, hay veces que tú le dices a un hermano, hermano, ora al Señor por mí, porque yo no soy digno. Por la sangre de Cristo eres digno. Solo necesitas entrar en sintonía con Él y decirle, perdóname, Señor. Pero por la sangre de Cristo somos dignos, hermanos. Y les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuimos llamados, dice el apóstol Pablo. Y esa parte es la que no nos ha quedado clara todavía, porque se trata de actitudes. La iglesia del Señor tiene que guardar la unidad, porque es la iglesia de Cristo. Y además de ello, es una iglesia que sí es imperfecta, pero que camina hacia la perfección que es Cristo. Pero se requiere actitud. ¿Cuál actitud? Dice el versículo 2. Léanlo.
Hermanos, este versículo deberíamos apropiarlo cada uno de nosotros, porque es el mismo reflejo del carácter de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. No hay persona ni la habrá más humilde que el Señor Jesucristo. Se despojó a sí mismo, hermanos. Teniendo todo, se despojó a sí mismo por ti y por mí. Y Él nos dice, aprende de mí, Manolo, aprende de mí, que soy manso y humilde, sin hipocresía de corazón. Así quiere que andemos el Señor, que avancemos con humildad, hermanos, no diciéndole a la gente, soy el más humilde y el más espiritual. Eso no es así, hermanos. Quien se va a dar cuenta de tu madurez y de tu humildad son las personas que te rodean. No tienes que decir absolutamente una palabra. Ellos que te conocen se van a dar cuenta de tu carácter. Si ya no eres aquel hermano, aquella hermana, ¡pum!, explosivo, que dejó de ejercer el dominio propio. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hermano, es que se batalla. Pues ¿quién te dijo que iba a ser fácil? No es fácil, pero es posible. Amén. Si no fuera posible, hermanos, el Señor lo diría. Pero debe de haber elementos. Una de ellas, la humildad. Otra, la mansedumbre. Mansedumbre. ¿Sí? Una persona que tiene mansedumbre es aquella que tiene dominio sobre sus emociones. Cuando le maldecían, ¿qué decía el Señor, Héctor? ¿Contestaba? Como cordero enmudeció delante de sus trasquiladores, dice la Escritura, enmudeció y no abrió. Cuando le decían, Señor, al que te dé la mejilla, ¿qué decía el Señor? Ponle la otra. ¿Pero cómo? El que te obligue a llevar la carga una milla, ve con él 2. Pero es que yo soy así. Pero el Señor puede transformar tu carácter. Sí se puede, hermanos. Lo que pasa es que no queremos. Nunca se me va a olvidar aquella ocasión, cristiano, trabajando en la obra con los niños y jóvenes de esta iglesia. Ya bien preparadito ahí por la avenida Acueducto y esperando el playa. Traía a José Enrique de brazos, aquí lo traía de brazos. No sé, 1 año, 2 años, no sé, pero lo traía en los brazos porque pues para pensar no puede subir al camión. Él lo traía aquí. Y Eddie, sí, Eddie, era de nuestro hijo adoptivo, porque siempre nos seguía a todos lados. Y a propósito me chocó el carro. Nos seguía y estábamos esperando el camión. Y había unos charcos, porque recién había llovido, hermanos, toda la orilla, unos charcos ahí, los que conocen Acueducto, que ya está muy cambiado. Y allá a lo lejos el camión venía, pero venía un carro antes. Y a propósito yo lo vi que se orilló para agarrar todos los charcos de la orilla. A propósito yo lo vi y lo que alcancé a gritarles fue ¡aguas! Y yo volteé de espaldas para proteger a mi hijo. Pero aun cuando yo lo traté de proteger fue imposible porque los charcos eran algo prolongados y me brincó por el hombro el agua. Y esa expresión que pude ver en José Enrique fue algo doloroso para mí. ¿Y saben qué me dolió también y me enardeció? Fue la risa de los ocupantes de ese vehículo, burlándose a carcajadas. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho? Sí, a lo mejor te puedes decir, no, pues Señor, voy a orar por estos hombres, ¿verdad que sí? ¿Sí lo hubieras hecho? A lo mejor sí, algunos dirían eso, pero mira, te voy a decir algo. Nadie sabe lo que pesa el bulto, sino el que lo carga.
Aquí podemos decir y pavonearnos y sí, no, pues mira, pues vamos a orar y te rodillas al Señor. Pero cuando estás en la prueba, cuando estás en la dificultad, cuando estás en la adversidad, ¿qué haces? ¿Y sabes cuál fue mi pensamiento? Mi acción fue parar un taxi. Y le dije a mi esposa, ten el niño. ¿Qué vas a hacer? Ten el niño, o sea, yo tengo que hacer algo. Estaba tan molesto. Y dije, este carro se va a detener en el crucero, los que conocen, ahí se hacen cuello de botella, se va a detener. Y es entonces cuando yo en mi mente tenía dos opciones. Número uno, tomar una piedra y dejarla caer en el vidrio con el conductor. O sacarlo, o liarme a golpes. Ese era mi pensamiento enardecido. ¿Se imaginan, hermanos? Entonces, para terminar rápido, le doy gracias al Señor porque no somos ni queremos ser los más espirituales. Pero gracias por mi esposa que me estuvo ahí diciendo, hey, más tranquilo. Amén, hermanos, cuando la esposa te dice, hey, atiende esa, atiéndelo. Y aunque no lo crean y dirán, ay, hermano, ¿a poco sí? En mi mente llegó aquel versículo, no os venguéis, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nunca tomes una decisión cuando tu temperamento esté al máximo, tus emociones, te vas a equivocar. Y sabes que eso me ayudó para evaluar la situación. Si yo hago eso, ¿qué crees que iba a pasar? Pues me dan una golpiza y mi familia, ¿dónde queda? Y si yo llego a matar a esa persona con la piedra, vas a la cárcel y tu familia, ¿dónde queda? ¿Te das cuenta de lo que está haciendo el enemigo en tu vida? Robar, matar y destruir. Y aunque no lo creas, las cosas dejadas a Dios son mejor. Él se va a encargar, tú no. Y le doy gracias al Señor que no pasó de ahí. El Señor se iba a encargar de ellos, de sus burlas, de todo. Y es fecha que nos ha guardado el Señor. Entonces, hermanos, es ahí donde tenemos que entender algunas cosas importantes. Y el apóstol Pablo nos dice que el carácter, la humildad, la mansedumbre y algo que tampoco no nos gusta es soportándonos con paciencia. Y ahí está un tema precioso que se llama los unos a los otros. Pero dice soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué es importante guardar la unidad en la iglesia? Porque la iglesia tiene que edificarse mutuamente y para eso se necesitan elementos en la vida de cada uno de nosotros, la humildad, la mansedumbre y soportándonos los unos a los otros. Solícitos, es decir, el apóstol Pablo le dice, inmediatos, prestos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz y recarga la unidad, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y sucesivamente sigue hablando acerca de la perfecta unidad. Vamos a buscar, sin perder ese pasaje, lo que dice la Escritura en Juan capítulo 17. Por favor. Juan capítulo 17. Lleguen ahí, por favor, hermanos. Dice la palabra de Dios, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hermanas, varones, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese, hermanas. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Varones, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste.
Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No luego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste juntos, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, yo en ellos. Palabra de Dios, hermanos. Dice la Escritura, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esa unidad tiene que estar reflejada en la persona de Cristo. Si no tienes unidad con el Señor, si no buscas compañerismo con el Señor, no se puede. La meta del compañerismo es muy importante. La tercera meta es del discipulado, ¿se acuerdan, hermanos? Establecer al discípulo en la estructura de la iglesia. El compañerismo te provee algo muy interesante, amor, ¿sí? Cuando hay compañerismo aprendes a amar a tu hermana, a tu hermano. ¿Amén? Pero es difícil de soportar. ¿Qué dice el Señor? Ámalo. Ámalo. Porque el amor es una decisión, hermanos. Y así como Cristo nos amó a nosotros, no porque éramos los mejores, sino porque Él decidió amarnos a nosotros. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y el compañerismo te provee esas herramientas. En cierta manera aprendes a relacionarte, aprendes a amar, aprendes a tolerar, aprendes a sobrellevar y en última instancia sufre el agravio. Amén. Dice la palabra del Señor. Sufre el agravio, pero ¿a cuántos no nos gusta sufrir el agravio? Al Señor. El Señor sufrió los agravios, los escupitajos, las burlas, las quejas, los golpes, y lo hizo por ti y por mí. ¿Te das cuenta? Cómo el carácter del cristiano sí puede ser moldeado a la imagen y semejanza del Señor. Y la estructura de la iglesia te provee una identidad, hermano. Ya te conocen. Iglesia Bautista Jesús el Camino. Ven a la hermana de lentes que está sentada ahí atrás y dicen, oh, ¿quién es? Ah, es la hermana de lentes. La he visto en la Luis Mora. Es Conchis, a la que estoy viendo. Ya la conocen, ya la identifican. Te provee la iglesia
una identidad. ¿Sí? En los compañerismos que estamos asistiendo, ya los identifican. La hermana de Chaparrita es la mamá de hermano de Luis Mora. El hermano de Bigote, hermano Rogelio. Y me da mucho gusto que cuando vamos a un compañerismo los inviten a participar varones y hermanas también. Eso es bueno, pero te provee la iglesia local una identidad. ¿Y qué crees? ¿Qué más te provee la iglesia? Estabilidad. ¿Sí? Además de una familia espiritual, porque somos una familia espiritual, hermanos. Amén. Somos hermanos. ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué cosas? Bueno, pues tu conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La hermana Carmen es su esposa nomás. Es su hermana, ¿verdad que sí? ¿Te das cuenta? Los hijos que Dios te ha dado son tus hermanos, porque estamos hablando de una familia espiritual. Tu esposa, tu esposo, tus hermanos en Cristo Jesús. Y la iglesia te provee una familia. Y la familia, hermanos, el hogar debe de ser un oasis, así como la iglesia debe ser un oasis. ¿Qué es un oasis? Imagínate en una tremenda sequía y lo que quieres es ver allá un laguito para refrescarte y calmar tu sed. El hogar y la iglesia deberían de ser nuestros oasis, hermanos. Amén. Pero cuando no es así, es que hay un problema. Y no estoy diciendo que en los hogares todo es color de rosa, porque no lo creo. No lo creo. La última meta era establecer al discípulo, provee estabilidad, la tercera meta. Esta estabilidad te evita de andar de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Sí? Estabilidad. Hay que echar raíces, mis hermanos. ¿Sí? Hay que echar raíces, eso es bueno. Le decía a unos hermanos que aprecio mucho, a Rodolfo, los juarenses. Le decía, mira mi hermano, tu familia necesita que te arraigues en un lugar donde vivir, no que se estén cambiando de lugar en lugar. Afectas a tu familia. ¿Sí? Y no, gracias a Dios se establecieron en Michoacán y ahí la llevan. Pero la iglesia y la familia, el lugar debe ser un oasis. Y no quiere decir que no hay problemas. Hermanos, hay varones, me acuerdo que en la empresa donde yo trabajé, compañeros de trabajo, ¿saben? Se quedaban mucho tiempo extra. Demasiado tiempo extra. A veces yo me iba en la noche y todavía regresaba en la mañana y ellos seguían también trabajando las preguntas eran, ¿por qué no quieres ir a tu casa? ¿Y saben lo que decían muchos de ellos? Daban calificativos a sus esposas. No quiero ir porque allí está la... ¿Qué es, Sergio? La fiera. No quiero llegar porque está la fiera ahí. Por mencionar algunos. Bueno, los que... Antonio, te sabes varios, ¿verdad? No quiero ir a la casa porque, nomás voy a estar peleando con la... Ustedes saben, varones. Le digo a Dulce, ¿no te gustaría que te pusiera un apodito por ahí? Le un apodito, decirte yo pero no necesariamente los perdidos. Cada quien. Yo en ellos y tú en mí, Padre, para que sean, ¿cómo? Perfectos, hermanos, perfectos en unidad. Busquen Santiago 1:4, por favor. Santiago 1:4. ¿Estamos ahí, hermanos? Y pónganse de pie para que descansen. Santiago 1:4 y lo leen juntos. Esto ayuda mucho. Santiago 1:4. ¿Qué dice? Amén. Si descansaron, pueden sentarse. Dice el Señor, para que sean, pueden sentarse, perfectos en unidad, así como tú y yo, Padre, que sean perfectos. El apóstol Santiago
nos dice aquí en el versículo 4, mas tenga la paciencia, hablando de las pruebas que sin duda vienen a la vida de cada uno de nosotros. Y las pruebas son necesarias, hermanos. Las pruebas en la vida cristiana tienen que llegar. No las podemos evadir. Son necesarias para que podamos avanzar en las cosas del Señor, ya que la prueba te provee lo que dice la palabra perfección. Para que sean perfectos, es decir, para que sean maduros en unidad. Maduros, la palabra perfecto en la Biblia es maduro, no un perfecto de que, mira, no agarró bien el celular, se le cayó. Mira, el hermano dijo una palabra que no está en el diccionario de la Real Academia Española, lo dijo mal, pronunció mal y se equivocó. Mira, los muchachos se equivocaron en un tono, mira el que dirigió. No está hablando de eso, porque si a esas vamos, ¿cuántas veces no nos equivocamos? Todos. No está hablando de eso, está hablando de la madurez que debería de haber en tu vida y en la mía como hijos de Dios. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo vea que ellos se aman los unos a los otros con ese amor con el que tú me has amado, Padre Santo. Para que el mundo vea que han cambiado sus vidas, sus actitudes. El que maldecía, ya no lo haga más. El que robaba, no hurte más, sino trabaje. Y entre otras cosas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que vean, el mundo vea un reflejo mío en ellos. Que han cambiado por la gracia y el poder del Señor. Y porque se han metido a la lectura de la palabra del Señor. Porque este libro puede cambiar tu vida. Se han permeado de mis pensamientos. Y dice el apóstol Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, otra vez hermanos, maduros, perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Ay Dios, pero es tan fácil. No, no es fácil. ¿Qué puedes hacer, mi hermano, cuando las cosas no están funcionando bien? Ahí está la respuesta. ¿Lo ves en Santiago? ¿Qué dice el versículo 5? Por favor. Yo tengo falta de sabiduría, ¿lo crees? Yo tengo falta de sabiduría. Y si alguno, porque están cerrando a todos en el mismo barco, el barco de la unidad. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, hermano. Si estás batallando con tu esposa, con tu esposo, con los hijos, pídele a Dios sabiduría. Pero ajústate a la voluntad de Él, porque una vez que Él te da la sabiduría, es ahí donde no queremos accionar. Padres, no esperéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amor. Pero no lo hacemos. Esposas, amar a vuestros esposos y sujetados a ellos. Esposos, no habléis con ellas ásperamente. Tratar a la mujer como a vaso. Vean, vaso frágil no. Más frágil. Y no seáis ásperos con ellos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todos, porque esto agrada al Señor. Y te puedo seguir mencionando, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y sucesivamente. Pero ¿sabes qué? A veces tú y yo decimos, no, Señor, eso no me sirve. Me sirve mejor las directrices que hay en este mundo. Cuando el Señor dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. No se puede guardar la unidad si no tenemos unidad con el Señor, hermanos. Si no hay unidad con el Señor, no hay unidad entre nosotros. Y no hay unidad en el hogar. Porque en el hogar todos estiran y aflojan, estiran y aflojan. Nuestro hogar debe ser un oasis, hermanos. La iglesia debe ser un oasis también, en donde podamos refrescar nuestra alma y nuestro espíritu con la palabra de Dios. Y vernos como lo que somos. ¿Qué somos? Hermanos en Cristo. Ni tú eres más, ni yo soy más, pero tampoco eres menos, ni tampoco soy menos. Somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Útiles, como decía el predicador ayer, útiles, somos útiles para el Señor.
si tan solo nos metemos al molde y nos ajustamos a su bendita voluntad. 2 Timoteo 3:17. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea otra vez perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos y hermanas, ¿por qué guardar la unidad en la iglesia? Porque es de suma importancia para el buen desarrollo espiritual. La iglesia tiene como objetivo buscar la mutua edificación, y cuando hablo de edificación no solamente hablamos de la construcción material, que es bueno, como hermano Kiko que está construyendo un templo grandísimo, qué bueno, pero ¿sabes la tarea inmensa que les espera a los hermanos para edificar la casa espiritual? Pero con la ayuda de Dios sí pueden hacerlo, hermanos. Con Dios es posible. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 10, por favor, ya estamos cerrando. Primera a los Corintios 1, 10. Lleguen, por favor, dice la Biblia. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de, otra vez Pablo rogando, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis, otra vez la palabra, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, y vean el conflicto, ¿acaso está dividido Cristo, hermanos? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, dice la Biblia, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Capítulo 3, de ahí mismo. Ya estamos cerrando. ¿Es importante la unidad en la iglesia? Sí lo es, hermano. Y no importa las veces que tengamos que predicar estos mensajes. La Biblia dice que es importante. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Como a quién? Porque no habían madurado los hermanos ahí en Corinto. No había esa madurez que se requiere, hermanos. Si podemos hablar de inmadurez, ¿cuántas cosas de inmadurez hacemos nosotros? Me incluyo. ¿Odia beber leche? Y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa, hermanos? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? Dice. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Noten, hermanos, servidores, punto, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Bendito sea Dios por eso. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, porque nosotros, verso 9, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, y dice, edificio de Dios. El barco de la unidad, hermanos, se puede hundir si olvidamos los principios bíblicos del Señor. En estos días me he gozado de ver lo que Dios hace en esta iglesia, que es de Él, no es mía. Y yo veo esta iglesia como un barco de la unidad. La pregunta es, ¿quieres remar parejo? ¿O te quieres bajar del barco? ¿Sabes? He visto una bendición tremenda en lo que Dios ha hecho en estos días en la iglesia. ¿Tú no? ¿No lo has visto?
¿No has visto nada de esto, mi hermano? He visto bendiciones de parte de Dios. ¿No las han visto, hermanos? ¿Han visto las bendiciones de Dios o no? Claro que sí, hermano. Y es ahí donde tenemos que apuntalar. Pero ¿sabes qué? Dijo alguien, tengo miedo. Porque el enemigo no descansa. Y va a tratar por todos los medios para que este barco de la unidad se hunda. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, Pablo le dice a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. No proveas para la división. Aporta para la edificación. Es el barco del Señor. Él va con nosotros. Que esta iglesia pueda ser de bendición a otras iglesias. Que estos jóvenes, que los hermanos, las hermanas puedan seguir fomentando la mutua edificación para la gloria de Dios. Y cuando estemos con Él, nos diga, bien, lo hicieron bien. Lucharon, pelearon bien la buena batalla. Dejaron a un lado cosas que no edifican y se concentraron en un solo objetivo, seguirme a mí, dice el Señor. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad de sacar este barco adelante con la ayuda de Dios, fomentando la unidad y jamás lo contrario. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Hay cosas que no entendemos, otras sí. Y lo que entendemos es de que el enemigo puede que está trabajando para tratar de desanimar, para desmotivar tu iglesia. Pero nos gozamos en tu promesa, que las puertas del Hades no prevalecen contra tu iglesia, Señor. Nos gozamos en tus promesas de que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos gozamos en tus promesas de que todo lo podemos en ti, que nos fortaleces y que todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Padre. Sin embargo, también te pedimos que trabajes en nuestro corazón tu palabra, tu Espíritu Santo que mora en nosotros, para que podamos pelear la buena batalla y darnos cuenta de que necesitamos seguir adelante. Que bendiga las familias, esos oasis que deberían de ser nuestros hogares y la misma iglesia tuya, Padre, porque necesitamos salir adelante y con todo esto edificar nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu iglesia. Jesús es el camino. Bendice a sus familias, de mis hermanos. Ayúdales, fortaléceles, guíales. Lo mejor está por venir, Padre Santo. Mientras tanto, permite que tu iglesia dé pasos de fe, convencidos de que el único merecedor de la honra y la gloria eres tú, Señor. Quita de nosotros la altivez, la soberbia y el orgullo y la jactancia, porque eso no edifica la vida de nadie, ni aún nuestra propia vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tocar el timbre.